Hola a todos, yo soy Joel Antón Garrido y hoy voy a haceros mi presentación sobre la Guerra Civil Española. Antes, España no está dividida en dos zonas. Hondamente emotivos en que el caudillo hace ofrenda a Dios en su espada victoriosa. Dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos. Tenemos una fe resuelta . Año 1936. El gobierno conservador del segundo bienio de la República celebra elecciones después de 3 años de caos. España en esta época está más dividida que nunca. En el país hay numerosas facciones: comunistas, socialistas, falangistas, carlistas, anarquistas, autoritaristas, nacionalistas, etcétera, etcétera. Pero todos estos grupos pueden ser agrupados en general en dos grandes: las izquierdas y las derechas. Y es esta división la que provocó que a las elecciones de 1936 se presentaran prácticamente dos partidos: el Frente Nacional Contrarrevolucionario, una coalición de partidos de extrema derecha, y el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda. Las elecciones se celebraron entre los días 16 de febrero y 1 de marzo, y fueron las últimas en toda la República. Con un 72% de participación, el resultado de las elecciones muestra a la perfección la división que había en la sociedad española de esta época. Un 47% de los votos fue al Frente Popular, mientras que un 46% fue al Frente Nacional Contrarrevolucionario. Esto resultó en un Congreso de los Diputados que le daba la mayoría absoluta a la coalición de izquierdas, que pronto empezó a crear un gobierno, y mientras que el Frente Popular se preparaba para gobernar España, los golpistas se preparaban para tomarla a la fuerza. La República Española había tenido enemigos del lado conservador desde su creación, y habían habido conspiraciones para destruirla desde el principio de su historia. Pero con la gran tensión que se vivía ahora en el país, los miedos de un golpe de Estado eran más altos que nunca. El general Sanjurjo y el general Mola idearon un plan para acabar con la República mediante una sublevación militar. Esta sublevación tuvo lugar en julio de 1936 y fue apoyada por una gran cantidad de generales del ejército. La rebelión empezó en el Marruecos español y se extendió de ahí al norte de España. El plan era que el gobierno republicano se rendiría al ver que ha perdido el apoyo de gran parte de su ejército. Pero había un problema, y es que el gobierno republicano no se rindió. El gobierno republicano se negó a rendirse ante los sublevados y, en un acto de desesperación, le dio armas a los sindicatos y a los partidos de izquierda para que estos pudieran luchar contra la rebelión. El papel de los sindicatos y las izquierdas no debe ser infravalorado, pues fue increíblemente importante en ciertas ciudades para intimidar a los generales y que estos no se unieran a la rebelión. Pero en muchas zonas de la península llegó tarde para la República, lo que permitió que los sublevados se hicieran con el poder de muchas ciudades importantes como Sevilla y toda Castilla la Vieja y León, además de Navarra y Galicia. Y es esta mezcla de ciudades leales y zonas rebeldes la que provocó que España se dividiese en dos zonas, las dos Españas, y dio comienzo a lo que hoy conocemos como la Guerra Civil. Como acabo de deciros, la República tuvo que darle armas a los sindicatos y los partidos de izquierda para poder parar el golpe de Estado. Y ahora que la situación se había estabilizado un poco, con la línea de frente ya establecida, la República quería esas armas otra vez, pero
los sindicatos no se la querían devolver. Así que durante mucho tiempo la guerra civil fue simplemente un puñado de anarquistas y comunistas yendo con pistolas e intentando matar fachas por ellos mismos. Esto, como puede parecer, fue bastante ineficiente, así que al final la República tuvo que unificar a todas las milicias de trabajadores y a lo que quedaba del ejército español en el nuevo Ejército Popular de la República. Sin embargo, y a pesar de eso, el hecho de darle pistolas a los sindicatos fue un factor que influenció increíblemente la sociedad española. De hecho, hay mucha gente que se refiere a este periodo de la historia como la Revolución Española de 1936, porque ahora que los sindicatos tenían pistolas, pues bueno, podían hacer básicamente lo que quisieran. Así que en muchas partes del país se proclamó la revolución. Se rompieron iglesias y símbolos religiosos, se empezó a dar enseñanza progresista, se empezaron a colectivizar los medios de producción, se empezaron a crear consejos campesinos federales. El ambiente en muchos lugares era el de verdadera revolución. George Orwell escribe esto sobre su viaje a Barcelona y voy a volver a citar a George Orwell, ya lo hice en el otro vídeo, pero os fastidiáis, me gusta mucho. Aquí y allá habían cuadrillas de obreros demoliendo sistemáticamente los templos. En todas las tiendas y cafés había una inscripción que advertía que los habían colectivizado. Incluso habían colectivizado a los limpiabotas, que habían pintado sus cajones de rojo y negro. Por encima de todo, la gente confiaba en la revolución y en el futuro, y se tenía la sensación de haber entrado en una era de libertad e igualdad. Las personas estaban tratando de actuar como tales y no como resortes de la máquina capitalista. En las barberías habían carteles anarquistas que explicaban solemnemente que los barberos habían dejado de ser esclavos. En las calles, llamativos carteles animaban a las prostitutas a dejar de prostituirse. Toda esta acción revolucionaria ocurrió principalmente en los centros urbanos. Los pueblos tampoco vieron mucho cambio porque vivían como 3 personas en cada uno. Y si bien es verdad que al principio de la guerra fue muy fuerte, a medida que fue pasando el tiempo, el gobierno fue recuperando el control que tenía sobre las cosas, a medida que iba centralizando todo en el Ejército Popular de la República. Aún así, no cabe duda de que la Segunda República durante la Guerra Civil fue un régimen revolucionario y muy avanzado a su época, promocionando la cultura, exaltando los derechos de la mujer y combatiendo contra las diferencias de clases. En general, se puede decir que la Segunda República tuvo un clima de revolución, libertad y progreso. Bueno, libertad si no eras un fraile o alguien de derechas en general, entonces igual te fusilaban, pues porque estaban en guerra, ¿sabes? Hay mucha gente que tacha la ideología del bando nacional como directamente fascista, lo cual no es del todo falso, pero sí que es una simplificación muy gorda de la verdadera ideología del bando nacional. Como hemos dicho antes, en España la derecha estaba dividida en muchas facciones diferentes y prácticamente todas estas apoyaron el golpe de Estado. Había gente que quería que volviese la monarquía, había gente que quería instaurar una dictadura nacional sindicalista, había gente que simplemente quería poder ir a misa en paz, y a priori parecería que esto sería un gran problema, como pasó en la República, que las facciones estaban peleándose entre ellas todo el rato. Pero lo que pasa es que el golpe de Estado fue orquestado por el ejército, así que desde el principio el bando nacional era simplemente el ejército mandando. Y hay bastante diferencia entre la organización de un ejército y la de una república. Una república está hecha específicamente para que una persona no pueda tener todo el poder, mientras que un ejército está hecho específicamente para que una persona pueda tener todo el poder. Si tú eres un inferior, tienes que atender a tus superiores. Y es por eso que el bando nacional tuvo una organización mucho mejor que la republicana durante toda la guerra, porque tenían un líder y una dirección clara, a pesar de que estaban compuestos por varios grupos. Y ese líder, como no, era el bueno de José Juan Jurjo, que llevaba toda su vida planeando un golpe para derrocar a la Oh no, espera, muerto. Vale, no pasa nada, cogemos al bajito. Los nacionales tenían muy claro que sobre todas las cosas querían ganar la guerra, y por eso cuando murió Sanjurjo lo que hicieron es elegir a otra persona que pudiese tener todo el poder del bando, que fue Francisco Franco. Franco era un general de rango relativamente alto y se había sumado a la rebelión bastante pronto, así que cuando Sanjurjo murió pues decidieron elegirle, no porque hubiese estado ahí intentando ser el líder desde el principio, sino porque simplemente tenían que coger a alguien y Franco tenía un perfil que encajaba. Ideológicamente, solo había una cosa en común entre todos los grupos de derechas: no les gustaba nada el Frente Popular.
Y por eso las acciones del bando nacional son básicamente las contrarias a la República. La República es anticlerical, bueno, pues el bando nacional es clerical y católico. La República está a favor de los derechos de la mujer, bueno, pues el bando nacional no. La mujer tiene que servir al hombre y tener muchos hijos. La República tiene una organización democrática en la que varios grupos políticos pueden formar parte de un mismo gobierno. Pues no, el bando nacional tiene una persona que está al cargo de todo. De hecho, todos los partidos de derecha que conformaban el bando nacional fueron integrados en la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que era un partido único, parecido al partido nazi en Alemania o el partido fascista en Italia, en el sentido de que no podía haber ningún otro partido en el país. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! Cuando los rebeldes se dieron cuenta de que su golpe de estado había fallado en la mitad del país y de que no podrían hacerse con el poder de todo tan fácilmente, empezaron a hacer preparativos para invadir el resto. Estaban convencidos de que iban a poder acabar con la guerra rápido, y para ello solo tenían que tomar Madrid. Pero había un problema, y es que la mayoría de sus tropas, y las mejor entrenadas, el ejército de África, estaba en el protectorado de Marruecos español, en el norte de África. Y la República, sabiendo esto, había hecho un bloqueo naval, así que tenían que encontrar una manera de llevar todas esas tropas a la península. Esto se resolvió gracias a la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, que ayudaron a los sublevados a llevar todas las tropas hasta la península. Una vez el ejército hubo llegado a Sevilla, el general Franco dio la orden de que el ejército se moviese hacia el norte para intentar tomar Madrid. Esto se conoce como la campaña de Extremadura, en la que los sublevados se hicieron con la comunidad, uniendo así su zona norte con la sur. El objetivo final de esta ofensiva era el de tomar Madrid. El 21 de septiembre el ejército de África tomaba el pueblo de Maqueda, a menos de 60 kilómetros de Madrid. Ese mismo día se reunían todos los líderes sublevados para decidir quién sería el nuevo líder de la causa, ya que, bueno, Sanjurjo acababa de palmarla. Ahí eligieron a Francisco Franco como caudillo de España. Después de esto, el ejército sublevado decidió ir al sur para tomar Toledo, movimiento que permitió a la República mejorar sus defensas de Madrid. Mientras todo esto pasaba, milicianos antifascistas catalanes se preparaban para avanzar hacia el frente de Aragón, y así defenderlo de la ofensiva nacionalista. En el norte, los nacionalistas se hacen con Irún y San Sebastián, separando así por completo la zona norte de la República de la Sur, y a principios de noviembre empezaron a atacar el sur de Madrid, comenzando así la larga batalla de Madrid. Los sublevados daban por hecho que Madrid caería bastante pronto y por lo tanto se harían con el control del resto del país de manera relativamente fácil, pero esto no fue así, y bajo la defensa del general Miaja, Madrid resistió durante prácticamente toda la guerra, y los nacionales no fueron capaces de tomarla hasta el 1939. La incapacidad de tomar Madrid por parte de los nacionales es lo que marca el fin de la primera fase de la guerra civil, y nos enseña muy bien cómo se va a desarrollar el resto del conflicto. Con tácticas parecidas a las de la Primera Guerra Mundial, este conflicto será de trincheras, ya que durante los próximos 3 años apenas se verán avances por parte de ningún bando. Durante los meses siguientes, el bando sublevado gastó todos sus esfuerzos en intentar tomar Madrid. Fue durante esta época que el ejército de la República por fin pudo modernizarse, en parte gracias al equipamiento enviado por la Unión Soviética. El ejército popular ya no consistía en bandas sueltas de milicianos con improvisados mandos. Había demostrado saber retirarse a fortificaciones preparadas, resistiendo con pequeñas retaguardias a la espera de refuerzos. Debido a la posición aparentemente vulnerable de Madrid, el gobierno republicano decidió trasladar la capital a Valencia, de manera provisional hasta que acabase la guerra. A pesar de que los nacionalistas no consiguieron tomar Madrid, sí que hicieron más progresos durante esta fase de la guerra, ya que el 8 de febrero consiguieron la toma de Málaga, en el sur del país. En marzo del 37, los sublevados se dieron cuenta de que no iban a poder tomar Madrid, así que fijaron sus objetivos en intentar tomar el norte del país. Asturias, Cantabria y gran parte del país vasco seguían bajo control republicano, y estas comunidades componían una zona muy rica y bastante industrializada. Así empieza la denominada Campaña del Norte, en la que el bando sublevado intentaría hacerse con el norte del país. Esta operación duró desde marzo hasta octubre de 1937, y en ella se produjo el famoso bombardeo a Guernica, un brutal bombardeo provocado por la aviación alemana nazi que pretendía atacar a la población civil de ese pueblo. Después de los 7 meses que duró la ofensiva, los nacionales consiguieron hacerse con todo el territorio, lo que fue una gran pérdida para la República, ya que habían perdido ahora todas las minas de carbón del país y prácticamente toda la industria armamentística.
Con esta pérdida para la República se da por finalizada la segunda fase de la guerra. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó. Ya había pasado más de un año desde el inicio de la guerra, y desde el principio se ha visto que los nacionalistas son los más capaces de ganarla. Con la excepción de Madrid, ninguna de las ofensivas nacionalistas ha fallado. Extremadura, Málaga y Cantabria, todas cayeron bajo las manos de los fascistas. Con la pérdida del norte, muchos dudaban ahora de la capacidad de la República de ganar la guerra. Es por esto que la República necesitaba una victoria inmediatamente. Y esa victoria iba a ser Teruel. Teruel en sí no era una plaza muy importante, no es una ciudad muy grande, no tenían demasiada industria y no estaba en una posición muy estratégica, pero sería fácil de tomar, y es exactamente lo que la República necesitaba. Necesitaba una victoria, lo que fuese, era una capital de provincia, y si la cogían, su legitimidad subiría, y la gente volvería a confiar en que podrían ganar la guerra. En diciembre del 37, los republicanos empiezan a atacar Teruel, y solo un mes después, esta cae bajo la fuerza de la República. Pero esta victoria no duraría mucho. La desorganización de las fuerzas republicanas hizo ver a los nacionalistas que podrían retomar la ciudad fácilmente, y solo un mes después, en febrero, Teruel volvía a estar en manos fascistas. La batalla de Teruel mostró las debilidades del ejército republicano, lo que convenció a Franco de hacer la ofensiva a Aragón. El ataque consistía en atacar por el frente de Aragón y avanzar hacia el sur, hasta tomar Valencia. Los nacionales consiguieron avanzar sin demasiados problemas, llegando incluso a conquistar Castellón, y dividiendo el frente republicano de nuevo en dos partes, Cataluña y el surcentro. El objetivo de los nacionales era el de llegar a Valencia, pero la resistencia republicana hizo que esto fuese imposible. Aún así, la ofensiva de Aragón fue otra gran victoria para los fascistas. Viendo que su país se había dividido en dos de nuevo, la República pensó que solo tenía una opción: tenían que contraatacar. Gastarían todos sus esfuerzos y recursos en intentar volver a unir el frente. Sería un ataque desde Cataluña, cruzarían el río Ebro y atacarían al sur, para evitar así que los nacionalistas avanzaran hacia Valencia. Esta batalla era un todo o nada. Si los republicanos conseguían unir el frente, sobrevivirían, pero si fallaban, la guerra estaría perdida. La batalla del Ebro empezó en julio y, aunque los republicanos consiguieron avances al principio, fueron parados por los nacionalistas y completamente incapaces de romper el frente. Esta fue una batalla de desgaste, en la que ambos bandos gastaron una increíble cantidad de recursos y hombres, para que al final el resultado fuera que los territorios prácticamente no se movieron. La batalla terminó en julio, y durante los 4 meses que duró, los republicanos y nacionalistas sufrieron muchas bajas. Sin embargo, los republicanos fueron los peor pagados. En el mes de diciembre y después de la batalla, el bando nacional comenzaba la ofensiva a Cataluña. Y 3 meses después, toda la comunidad autónoma estaba controlada por los sublevados. Esto parecía el fin de la guerra. Intento tras intento, los nacionalistas habían conseguido todos sus objetivos, mientras que los republicanos a duras penas habían conseguido defender Madrid. Ahora solo controlaban la zona del centro-sur, y el futuro de la República era incierto. Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. La República no podía ganar la guerra. Esto era un hecho aceptado por todo el mundo, dentro y fuera de España. Francia y Reino Unido ya habían aceptado a Franco como el gobierno legítimo, y dentro de la propia República cada vez más voces hablaban de la rendición ante Franco. El gobierno se encontraba dividido en dos partes: los que pretendían continuar con la lucha, esperando que en algún momento la Segunda Guerra Mundial estallase y los aliados les ayudasen a combatir a Franco, y los que pretendían rendirse y veían que era imposible ganar. Entre los primeros se encontraba el Partido Comunista Español y el presidente del gobierno de la República, Juan Negrín, y en el otro bando se encontraba prácticamente el resto del gobierno. Viendo que Negrín no aceptaría una derrota, el general republicano Segismundo Casado convenció a otros miembros del gobierno para provocar un golpe de estado y destituir al gobierno de Negrín. El golpe de estado de Casado tuvo éxito, y se formó un nuevo gobierno que pretendía firmar la paz con Franco, pero los sublevados se negaron a negociar y solamente aceptaron la paz incondicional. Así pues, el gobierno se rindió y todos sus dirigentes huyeron a Gran Bretaña. El 1 de abril de 1939, la radio del bando rebelde declaraba la victoria de los sublevados. Este día sería conocido desde entonces como el Día de la Derrota. España se convertía así en una dictadura militar que duraría 46 años. Puesta la ternera
ni que el animal un hijo de Franco fuera. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tiene